Bueno, siendo la hora justa, ¿no? Las 5 de la tarde, les doy la bienvenida a todos los que estoy viendo que se están comunicando, a los cuales les agradezco compartir esta tarde con nosotros. Y en primer lugar le agradezco al Centro de Graduados de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por haberme invitado, ¿no? En estos días tan raros que todos estamos viviendo, a compartir con ustedes un pequeño taller sobre el amparo. De manera que vamos a tratar de manejarlo desde esa manera, es decir, manejarlo como un taller. Esto no es una clase de amparo, ni mucho menos. Fíjense ustedes que estamos justamente en una situación tan específica, tan rara, tan distinta, una situación de emergencia. Nosotros cuando hablamos de esto siempre decimos las personas estamos preparadas, ¿verdad?, para vivir emergencias, por supuesto, para afrontar situaciones de crisis, y además estamos muy acostumbrados a las crisis de tipo político, económica, social, pero una catástrofe natural como es esto, como lo califica por lo menos la Cruz Roja Internacional dentro de sus categorías de catástrofes naturales, es algo que no estamos habituados, y además de no estar habituados, tiene esta particularidad de la globalidad, ¿no? Es decir, todos estamos en la misma situación y no deja de sorprendernos. Siempre nos sorprenden las situaciones de emergencia, pero esta, la verdad es que es totalmente inusitada. Creo que muchos de nosotros no pensamos que íbamos a vivir algo así en nuestra vida. Y el tema del amparo, yo creo que viene de perillas, ¿no es cierto?, a mis colegas abogados, porque bueno, dentro de las circunstancias y dentro de las limitaciones que está teniendo la justicia para funcionar dentro de esta emergencia, de esta situación excepcional, parece que el amparo siempre aparece, ¿no es cierto?, como la acción de las acciones. Y me parece que con ustedes, como les digo, siendo que esto es un taller, la idea no es dar una clase de amparo, sino compartir con ustedes algunas cosas que creo que nos tienen que impulsar a dar un paso más adelante con respecto a esta figura. Primero, para ubicarnos, el amparo es un proceso constitucional. El amparo hoy no es simplemente una figura procesal como cualquier otra. No es un proceso sumario, sumarísimo, no interesa eso. Ya vamos a ver de qué manera todo lo procesal y los códigos quedan afuera. A partir de la reforma de 1994, cuando la Constitución incorpora en el artículo 43 en forma expresa el amparo, deja de ser una mera figura o herramienta procesal. Pero no porque lo digamos nosotros, para nada. Vamos a ir aclarando un poquitito esto. El derecho procesal constitucional es algo no tan antiguo como el derecho constitucional o el derecho procesal. Es una mezcla de los dos. Pero cuidado, ¿por qué? Porque por primera vez, y esto no es tan antiguo y tan hacia atrás que lo miramos, las constituciones empiezan a incorporar dentro del texto figuras procesales. Fíjense ustedes que si tomamos nuestra propia Constitución argentina de 1853-60 con las otras reformas que son intrascendentes en este aspecto, no hay dentro de la Constitución figuras procesales. Observen ustedes que un proceso constitucional típico, que es el recurso extraordinario federal, ni siquiera está mencionado en la Constitución. Es una creación legal. Es decir, cómo hacer funcionar la supremacía constitucional y cómo testearla, aparece el recurso extraordinario federal. Entonces, la idea de que la Constitución o las constituciones contengan procesos dentro del texto, procesos destinados específicamente a sostener la supremacía constitucional, es el campo amplísimo y en pleno desarrollo del derecho procesal constitucional, que no es solo un título, como ustedes verán. Es muy distinto que yo hable de una figura procesal a que hable de un proceso constitucional, porque el proceso constitucional precisamente va a tener esa carnadura dentro de la Constitución que obviamente me impide tomarlo simplemente como una herramienta de tipo procesal. Entonces me voy a ir un poquito para atrás, porque nuestras normas no están demasiado en sintonía con esto. Lo primero que se nos ocurre cuando hablamos del amparo es la ley 16.986.
Ahí está. Yo diría ahí está en la letra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es claramente incompatible con un proceso constitucional. Vamos a visualizarla desde tres lugares: el origen, el objetivo y la jerarquía infraconstitucional. En primer lugar, el origen, un gobierno de facto. Ya hay que pensar, es del año 66, ya hay que pensar que la norma fue creada de alguna manera para cerrar la posibilidad de recurrir al Estado y plantarle algún tipo de impedimento frente a las acciones estatales que pudieran afectar los derechos. Solo por recordarlo con ustedes, el amparo nace como una creación de la Corte sin norma, en el famoso caso Siri. Pero no inventamos nosotros en la Argentina el amparo, ¿eh? La creación del amparo procesalmente les corresponde a los mexicanos en su constitución de 1917. Ellos pensaron que además del proceso ordinario, común, el nombre que le pongamos, era necesario tener un proceso rápido, sencillo, sin obstáculos y sin trabas innecesarias que resaltara y destacara la supremacía de los derechos reflejados en la Constitución, los derechos constitucionales. Entonces, la Corte Argentina no inventó nada, es la primera cuestión que tenemos que aclarar. Pero sí es cierto que en el caso Siri se libera la Corte de la atadura del Código Procesal y dice: vamos a dar amparo, garantía, tutela a los derechos planteados por Siri. Por lo tanto, esa frase que a mí mucho no me gusta de la creación pretoriana, pero lo cierto es que aparece allí, ¿no es cierto?, la idea del amparo. Fíjense ustedes que del año desde el fallo Siri hasta 1966, son 9-10 años, no hay ley de amparo. Sin embargo, hay cantidad de amparos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un periodo donde el amparo es libre, lo evalúa el juez. El juez es el que determina si en una situación hay que dar ese remedio urgente, ese remedio atípico, pero necesario por la gravedad de la situación, por la urgencia y por la necesidad de resolver sin demasiadas vueltas, vamos a decir. Adolfo Rivas, un gran procesalista, decía que durante ese periodo el amparo fue un pájaro libre y que a partir de la ley 16.986, que además era un decreto ley, pues ni siquiera había un congreso, a partir de ese decreto ley pasa a ser un pájaro igual, pero enjaulado. Y me parece que es una imagen y una metáfora realmente fantástica. Porque precisamente en la primera parte, los jueces, frente a la cuestión, tenían la libertad de decidir si pasaban por encima de las trabas o de las reglas procesales y daban la tutela en el momento. Por eso a mí me gusta mucho hablar del concepto de que es un proceso tutelar. Y a partir, obviamente, del decreto ley empieza a ajustarse. Como la ley todavía está vigente, lo cual es realmente increíble, pero por suerte la jurisprudencia la ha ido mochando. Si ustedes la vuelven a leer, estoy hablando de la ley federal, o sea que estamos hablando del amparo federal, vamos a ver que no es el único. En esa ley federal lo que se ve es un artículo primero muy bueno, muy interesante. Fíjense ustedes que el artículo 43 de la Constitución prácticamente lo reproduce, con algunas variantes que vamos a ver. Muy buen artículo, ¿no es cierto? Todo acto o omisión de autoridad pública se queda en eso. O sea que está hablando de acto ilegal, arbitrario del Estado, de la autoridad pública, procede el amparo y luego lo regula. Pero el inciso 2 es larguísimo y además a lo que se dedica es a poner cuándo no procede el amparo. Entonces, ya cuando vemos una ley que me habla de una institución y después me analiza cuándo no procede, yo diría que ya tenemos que prender el semáforo, por lo menos en amarillo. Si el artículo primero me dice cuándo es el amparo, ahí está. Ahora, si en el inciso segundo, si ustedes toman de la ley 16.986, empiezo a leer, no procede el amparo, cuando pasa esto, cuando pasa esto, cuando pasa el otro, evidentemente es más largo el artículo que me dice cuándo no procede que cuándo procede. Yo creo que ahí es donde se advierte claramente a nosotros, a los abogados, que estamos acostumbrados a ver bajo línea, ¿no es cierto?, y ver bajo las palabras, ahí es donde aparece cuál es el objetivo.
veníamos del pájaro libre, como decía Rivas, y bueno, vamos a encorsetarlo de alguna manera, vamos a poner cuando no procede. Y ahí, en ese inciso 2, hay cosas bastante interesantes. Por ejemplo, no procede para declarar la inconstitucionalidad, dice uno de los incisos. Por suerte, la jurisprudencia argentina, la Corte Argentina, ya esto lo había dejado de lado, antes de la reforma del 94, básicamente el caso Peralta, ¿no? Cuando la Corte Argentina expresamente ahí le da lugar al amparo, aunque le sale mal, ¿no? A Peralta le rechazan el fondo, pero lo tramitan como amparo. Y él lo que planteaba era una inconstitucionalidad. O sea que ya sabíamos que aunque la ley 16.986 decía que no procedía el amparo para declarar inconstitucionalidades, todos usamos el amparo para pedir que se declarara una inconstitucionalidad. Pero yo los invito de vuelta, por suerte, ¿no?, a que lean ¿qué dicen los incisos? Ya, si hay uno que dice cuando la petición fuera destinada a obstaculizar la prestación de algún servicio público, pero es que generalmente el amparo lo voy a usar o para la inconstitucionalidad o para frenar algún exceso o alguna arbitrariedad en el ejercicio de un servicio público. Entonces hay un montón de cuestiones que me dan, como digo, ese olfato, ese perfume de que el objetivo era muy bien el amparo, pero vamos a achicarlo. Segundo aspecto de la ley, era solo para los actos de autoridad pública. Entonces, algo parecido en el Código Procesal aparece con respecto al proceso sumarísimo contra actos de particulares. Pero fíjense cómo tengo una ley específica de amparo, muy restrictiva, un decreto ley, y por otro lado me encuentro con que el Código Procesal me lo encausa dentro de las reglas del Código Procesal y también básicamente me lo plantea como solamente va a ampliar claramente la posibilidad de que actúe contra actos de particulares. Tengo el doble juego, el amparo más abierto, pero claramente desde nuestro punto de vista todavía es un proceso procesal, vaya la redundancia, es decir, dentro de las reglas procesales. Voy a volver a la ley, el origen, el objetivo que creo que se percibe y además la jerarquía, porque a pesar de que se le sacó el aditamento de decreto ley, la ley está por debajo de la Constitución y la ley está por debajo de los tratados con jerarquía constitucional, según el artículo 75-22, que son 14, ni más ni menos que tratados internacionales que están por encima de todo nuestro derecho interno, todo, absolutamente todo, los códigos y las leyes y lo que sea. Y además está por debajo de cualquier otro tratado internacional, aunque ese tratado no posea jerarquía. Yo creo que el cambio que da el artículo 75, inciso 22, a nuestro nivel de jerarquía constitucional es la piedra angular de la sepultura del artículo 16.986. De la ley 16.986. Pero ¿por qué digo esto? Porque evidentemente, si yo me voy a aquel momento, a cómo está redactado y a lo que dice, y veo que después de la reforma del 94 no solo tengo el amparo como un proceso dentro de la Constitución, lo cual le da una relevancia superlativa, sino que también me encuentro con que 14 tratados de derechos humanos me están diciendo de un lado y de otro, y si tenemos tiempo lo vamos a ver, que tengo que dar un proceso rápido, que tengo que dar un proceso sencillo, que no debe haber muchos obstáculos, que las reglas procesales no pueden tapar el derecho. Y entonces evidentemente me parece que esta ley cada vez fue quedando más y más abajo. A veces, y sería un tema lindo para debatir con ustedes si estuviéramos juntos, hasta pensamos que es mejor que no haya una ley de amparo. Lo pensamos muchos de los que hacemos derecho constitucional, precisamente porque tenemos el marco constitucional que es muy abierto, muy amplio, muy democrático, y parecería que con eso la cosa funciona. La ley 16.986, gracias a la actividad de los jueces, ha quedado bastante deteriorada, porque la inconstitucionalidad devino per se una vez que apareció el artículo 43 en la Constitución Nacional y los tratados, que vamos a ver ahora algo, con jerarquía.
De manera que ahí tengo un proceso constitucional. No quiero quedarme solo con la ley 16.986, vamos un poco a las provincias, porque seguramente nos estamos escuchando colegas de la provincia de Buenos Aires seguramente y tal vez de alguna otra. Ojo con las leyes provinciales de amparo, porque en general también son restrictivas. No vamos a tener tiempo de hablar muchas, pero yo quiero hablar un poco de la provincia de Buenos Aires, la 13.928, actualizada, reformada por la 14.192. Bueno, es una ley que también me dice cuándo no procede el amparo. Es más abierta, es más amplia, no es la ley 16.986, pero también se ocupó de decir cuidado, en estos casos el amparo planteando allí es precisamente la necesidad de ver qué pasa con las leyes provinciales. Les decía, la ley de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué me encuentro con esta ley? Primero, un artículo impeditivo, no procede el amparo en tal o cual caso. Y en segundo lugar, algo que algo que quiero marcarles luego con mayor detalle, el tema de la competencia. El artículo dice que cualquier juez es competente para el amparo. Y yo quiero, sobre todo con mis colegas que trabajan en la provincia de Buenos Aires, yo hace muchos años que hago amparos aquí, no sé hasta dónde la experiencia me dice que eso es bueno. Es muy probable que hubiera que reformular también eso diciendo que si no hay juez con la competencia específica para el amparo, que cualquier juez pueda entenderlo, pero el hecho de que se sortee un amparo para que lo haga cualquier juez realmente es una cosa que no funciona. Hablo desde muchos años de experiencia haciendo esto, porque a mí me han llegado a aplicar la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, en un empleo público. Cuando el artículo 1 dice que la ley de contrato de trabajo no se aplica al empleo público, pero es obvio, si le cae el amparo a un juez penal, hoy la expertise que cada uno de nosotros tiene en cuanto a competencia hace que verdaderamente no tengamos el conocimiento de todo, ¿no? Entonces no es porque voy a hablar mal del juez, lo que voy a decir es que el juez tiene que resolver rápido, tiene que resolver el amparo aquí y ahora, y se encuentra con que, bueno, a los apurones resuelvo algo. Yo creo que también habría que revisar eso desde el punto de vista de la ley que conozco, que es la provincia donde yo trabajo, ¿no? Y un poco los convido a mis colegas a que lo vayan viendo en el ámbito donde ustedes se desempeñan. De alguna manera también lo que podemos ir viendo es que en las constituciones provinciales también figura el amparo. Y eso entonces lo que quiere decir es que ahí sí tengo una norma a nivel local de un rango superior, de un rango importante, constitucional, y que es muy probable entonces que allí sí yo encuentre una sintonía, una simetría un poquito más compatible con lo que dice el artículo 43 de la Constitución. Entonces me olvido de las leyes y me voy, de las leyes inferiores, y me voy a la Constitución Nacional. A mí se me ocurrió con ustedes compartir una serie de tips, digamos, con respecto, y voy a terminar hablando de la demanda, que seguramente en esta circunstancia que estamos viviendo han pasado cosas muy interesantes con los amparos. En primer lugar, si es un proceso constitucional, protege y garantiza derechos, no personas. Es decir, no es la persona, no es la legitimación, que es como nuestra regla número 1 en un proceso, lo que aquí me está interesando. Protege y garantiza el derecho. ¿Cuál es el derecho que está en juego? ¿Por qué? Porque el amparo es la cobertura tutelar de las personas, por supuesto, no digo que no, pero porque hay ahí algún riesgo, alguna violación, algo concreto con respecto a los derechos de esa persona. De manera que si estamos pensando en que se protegen y garantizan derechos y que la idea es sostener la supremacía constitucional y de los tratados internacionales, que ahora vamos a eso, que han enriquecido la Constitución, evidentemente el tema de la legitimación pasa a ser un tema procesal absolutamente secundario. Absolutamente secundario. Hay un derecho sostenido por la Constitución o por un tratado y ese derecho está en riesgo. Dos palabras sobre los tratados.
Los tratados no son cosas exóticas que vienen a perturbar el derecho interno de la Argentina. Los convencionales en 1994 decidieron que 11 documentos internacionales básicos tenían jerarquía constitucional, quiere decir, estaban en el mismo nivel que la Constitución. ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo tengo que resolver un caso, juez, abogado, tengo la Constitución y tengo los tratados, en el mismo plano de igualdad. Si hablamos en el mismo plano de igualdad, utilizo la norma que me resulta más apta y más idónea para el tema que tengo que resolver. No importa, no está la Constitución antes ni después. Recordemos, y yo siempre les digo a mis colegas, lean 20 veces el 75, inciso 22 de la Constitución. Los tratados con jerarquía constitucional complementan, miren la palabra, complementan la Constitución Nacional, no la derogan. La complementan, es decir, lo que teníamos, esto es más. Me está diciendo, aquí hay más calidad, aquí hay más tutela, aquí hay más protección. Entonces, yo tengo un cúmulo de derechos enormes. Fíjense ustedes que los tratados tienen otra mirada sobre los derechos, ¿no? Nuestra Constitución, por ejemplo, no me describe qué es la discriminación, pero yo tengo varios tratados donde tengo la definición de discriminación. Entonces, me ayuda a resolver y a compatibilizar la interpretación de mis artículos 15 y 16 que fueron escritos en 1853. Entonces, es un paquete muy grande. El 75-22 tiene 11 documentos. Y luego subieron 3 más. La Convención sobre los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, sobre la desaparición forzada de personas, y el último, sobre discapacidad, que es una materia permanente en el tema amparista. Básicamente el amparo de salud y el amparo por razones de discapacidad o necesidades de la persona con discapacidad. Entonces, mi primera, convite con ustedes es en el escritorio Constitución y Tratados. Pero no tampoco los tratados y me olvido de la Constitución. Cuidado, porque nuestra Constitución es el sostén de esos tratados. Es la Constitución la que me dice que el tratado tiene la misma jerarquía. Adelante. Segundo paso, el 75-22 también me dice que los tratados internacionales de cualquier materia, aunque no tengan jerarquía, están por encima de las leyes. Y ahí tengo otro panorama. Voy a tomar otra. La Convención sobre los Derechos de las Personas de Edad Avanzada está ratificada por la Argentina y seguramente muchos de los que nos escuchan harán derecho previsional o derecho a la salud. Bueno, fíjense ustedes, hay una convención que no tiene jerarquía constitucional, pero cuidado, está por encima de todas nuestras leyes, de la ley jubilatoria, de la ley previsional, es decir, otro tratado valiosísimo como herramienta para trabajar con el amparo. Entonces, el 75-22 y el 43, ese es el juego del amparo. Vuelvo, protege y garantiza derechos, no personas, y eso me trae la cantidad de tratados internacionales con los que puedo trabajar. Segundo o tercer punto, si algún juez me está escuchando me va a querer matar, pero algunos no, porque lo hacen, no aplica el Código Procesal. ¿Por qué? Porque el Código Procesal me plantea un contradictorio. Juan contra Ana, Luis contra Pedro. Es decir, el Código Procesal está pensado para sostener el equilibrio entre las partes en un proceso. Y no estoy diciendo que el proceso constitucional no tenga que sostener ese equilibrio. Lo que estoy diciendo es que el proceso constitucional, su objetivo es sostener la supremacía constitucional y de los tratados. En definitiva, no me sirve el Juan contra Pedro. Entonces, las referencias a las reglas procesales, que le voy a dar unos minutitos también a eso, no me sirven en un proceso constitucional. Y entonces ya vamos viendo de qué manera se abre la libertad del juez, ¿no es cierto? De qué manera la libertad, el raciocinio del juez, el criterio del juez para ver dónde va a dar un amparo y cómo es que lo va a dar y si lo va a sostener, si lo va además a adaptar a lo que se está pidiendo. No aplica el Código Procesal, vamos a insistir muchísimo con eso. ¿Por qué? Porque, y a veces nos sorprende, cuando un juez que entiende bien que es un proceso constitucional se nos sale del código, ¿cómo puede ser? No, es que es otro tipo de proceso.
hay que cambiar la cabeza, sin duda. Entonces, no aplicaría, eso de la aplicación subsidiaria del Código Procesal es inexplicable. A partir de la reforma de 1994 estoy hablando. De eso también soy precámbrica en eso, así que yo también me formé con otra idea. Cuarto, las leyes locales solo aplican si no siguen el modelo del contradictorio. Entonces, si yo tengo una ley local como la de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, cuidado, esa ley solo va a servir, si no, no va a aplicar, si se aparta del modelo contradictorio. Yo creo que como un ejemplo podemos dar la de la ciudad de Buenos Aires, del amparo, que fíjense ustedes que incluso no tiene plazo de interposición. La ley, la 16986 tiene un plazo, ¿no es cierto? La ley provincial de la provincia de Buenos Aires tiene un plazo. La ley de la ciudad autónoma también tenía un plazo y era enorme, creo que eran 60 días. Y ahí hubo una acción de Gil Domínguez, donde él lo que planteó era que siendo el amparo, el juez es el que decide si el tiempo se pasó o no se pasó. De manera que me parece que desde ese punto de vista es la ley mejor en cuanto a que entendió, es por supuesto una acción de las acciones que directamente actúan como derogatorias de la ley en el sistema constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en definitiva aquí lo que nos importa es el plazo lo pone el juez. También a partir del corralito vamos a aclarar algo muy importante, que es que a partir de la experiencia del corralito también los jueces federales y las cámaras que trabajaron mucho todo sobre amparo también fueron dejando de lado, y de hecho todavía se inician amparos, tengo entendido, yo ya eso no lo estoy haciendo, con respecto a aquel corralito, porque es obvio, mientras está la lesión del derecho, sigue la posibilidad de plantear un amparo. Ustedes ven que siempre estoy cayendo en el juez. Las reglas procesales son propias y voy a hacer una especie de referencia. Primero, no debe tener impedimentos de acceso. Es decir, el tema de la legitimación es un tema valuable por el juez. Claramente, si estoy protegiendo y garantizando derechos y no personas, no me importa quién viene a pedir. Lo que me importa es qué es lo que viene a pedir. Entonces ahí ya hay una regla procesal que se me debilita. Algo fundamental, no es apto para peticiones de índole económica. El proceso constitucional es para sostener la supremacía de los derechos, de la Constitución y de los tratados. No es apto para peticiones de índole económica, no se puede pedir un resarcimiento. Estos días que escuchaba algunos amparos por televisión donde pedían gente que estaba en el exterior y que quería volver a la Argentina, entonces ya estoy pagando, ¿y qué pedí? Y bueno, y pidió el hotel, y bueno, no, tendrá que, el amparo, la temática del amparo será precisamente si puede ingresar al país, si hay un impedimento, si hay un derecho violado que merece esa tutela, pero bueno, las peticiones de índole económica definitivamente no podrían ir en un amparo. Estoy en las reglas procesales que se me van yendo. Tercero, impone la regla del plazo razonable por encima de las reglas procesales. ¿Y de dónde? Otra vez de los tratados internacionales. Pacto de Costa Rica, básicamente, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, inciso 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, el derecho a la jurisdicción, en un plazo razonable. Me queda la del juez, que lo voy a decir después. De manera que el requisito del plazo razonable supera las limitaciones procesales. Pero ¿de dónde lo saco? De un tratado con jerarquía constitucional, no de un código procesal que está 3 niveles abajo. Entonces, si el código me dice, bueno, tengo 5 días, 4 días, 10 días, mire, no, la verdad no. ¿Cuál es el derecho y qué es lo que tengo que pedir con ese derecho? Fíjense que la regla del plazo razonable, que nuestro derecho prácticamente no está en los códigos procesales, surge del Pacto de Costa Rica. Por lo tanto, tiene jerarquía constitucional y por lo tanto no nos interesa si el código procesal me habla o no me habla del plazo razonable. Y recordemos algo, que no es un plazo X. Cuando hablamos del concepto de razonabilidad, es un concepto constitucional, es de acuerdo a lo que estoy pidiendo, de acuerdo a cuál es el objetivo que está, que es el objetivo de la petición.
Voy entrando en lo que me parece que es más interesante. Es un proceso global. No importa la designación que tenga. No importa si se llama amparo. En Brasil podría ser el mandato de seguranza. En Chile podría ser la acción de tutela, que son más o menos lo mismo. ¿Por qué decimos un proceso global? Porque la idea es que no importa el nombre, lo que importa es el perfil del amparo. Un proceso sencillo, un proceso breve. Ahora voy a decirles por qué. ¿De dónde sale esto? Otra vez del Pacto de Costa Rica. La reforma del 1994 no solo incorpora el artículo 43 en la Constitución, sino que le da jerarquía al Pacto de Costa Rica. Y yo quiero leerles un artículo, que es el artículo 25 del Pacto de Costa Rica. Se llama protección judicial. Por supuesto, este artículo que estoy leyendo está en el mismo nivel que la Constitución Nacional. Toda persona, es decir, ya el tema de la legitimación procesal, no sé lo que dice el Código. Persona es todo ser humano, dice el Pacto de Costa Rica en el artículo 1.2. Así que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo. Aquí está el nombre que le quieran poner. Ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare. Ven que no le pone el nombre de amparo, sino que habla de que la ampare, que la proteja, que la tutele contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Clarito me lo está diciendo. Aun cuando el acto lesivo provenga de personas que actúan en el ejercicio de las funciones para las que son competentes. Y los estados se comprometen, y ahí está el compromiso del Estado, y voy a hacer también una referencia, cada vez que la Convención habla del Estado, habla de los tres poderes, El Estado son los tres poderes. Los estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente, prevista en el sistema legal, la que haya, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. Se comprometen a desarrollar las posibilidades del recurso. Miren qué frase impresionante. A desarrollar las posibilidades del recurso. Es decir, la autoridad, el juez, quien sea, pero nos focalizamos hoy en el Poder Judicial, está obligado a desarrollar las posibilidades del recurso. Es decir, no lo puede limitar, lo tiene que desarrollar, darle la posibilidad de crecer. Y C, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión a que se haya estimado, en que se haya estimado procedente el recurso. Lo quise leer, nunca es bueno, ¿no?, en una charla, pero tal vez nunca lo leyeron o lo pasaron por arriba. Cuidado. El artículo 25 no se llama amparo, se llama protección judicial. Pero cuando lo voy a leer, me habla de proceso sencillo, rápido, que la ampare. Y entonces me está hablando del amparo. Conclusión, a lo que quiero llegar es a esto. Es un proceso global, no importa la denominación que tenga, dijimos, pero también es un modelo único el que pretende el artículo 25. Lo que está diciéndoles a los estados, llámenlo como quieran, pónganle el mecanismo que quieran, denle al juez que se les ocurra el manejo de esta figura, pero no es una figura procesal. Lo está diciendo claramente, es un derecho. El artículo 25 es el derecho a la protección judicial. Me aparece una segunda consecuencia. No podría haber un rechazo in limine de un amparo. No podría haberlo. ¿Pero por qué no puede haber un rechazo in limine? Por supuesto, sí se lo puede rechazar después que lo haya leído el magistrado y después que lo haya evaluado. El rechazo in limine, a los que los abogados estamos acostumbrados también, que es porque el escrito, porque le falta la coma y el punto, no estaría habilitado en un amparo, porque precisamente es un derecho, ya no es una acción procesal. Eso es lo que quiero marcar. Es un derecho, hay un derecho al amparo, para nosotros se llama amparo, al mandato de seguranza, a la acción de tutela o a como la llame el derecho. Y les marco nuevamente ese inciso B,
que dice que los estados se comprometen a desarrollar las posibilidades de este recurso judicial. Y atención, que la palabra no es recurso como vía recursiva, como vía revisora, ¿no? Sino recurso como herramienta, recurso como procedimiento. Conclusión, la idea es un modelo único para Latinoamérica, que es el artículo 25. Coordina perfectamente con nuestro artículo 43. Otro de las reglas procesales que se quedan de lado porque están la prueba es la flexibilización de la prueba. La ley 16986, nuestra ley de provincia de Buenos Aires y las de las demás provincias, regulan puntualmente el tema probatorio. La prueba está flexibilizada. Otra cosa que nos viene de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿En qué sentido? En que la prueba para los organismos supranacionales es absolutamente abierta. Se pregunta y se repregunta. Nuestros códigos procesales se han quedado en la prehistoria en el tema probatorio. Sería charla para otro momento, pero recuerden ustedes, yo siempre hablo de la absolución de posiciones. Tengo ahí al absolvente, tengo al protagonista de la historia y le pregunto tontamente para que diga si es cierto o no es cierto, con lo cual me va a decir no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es decir, es una locura. La ficción procesal es incompatible con la idea moderna de un proceso y en este caso la flexibilización de la prueba. Lo que estamos diciendo es, el juez es el que evaluará cuál es la prueba, cómo es la prueba y el valor que le va a dar a la prueba. Y la última regla procesal que quiero marcar es la independencia e imparcialidad del juez. Y acá vamos a hacer un pequeño, un link en este tema. Necesito para todo esto y necesito para todo lo que vengo diciendo del amparo un juez independiente o un juez imparcial. Ustedes saben que las escuelas procesales están divididas en dos, ¿no? Los garantistas y los activistas. El concepto de juez garantista no es el mismo, ¿no?, que en el proceso penal, quiero aclarar, pero bueno, se entiende juez garantista el que sostiene la regla con la que se han creado nuestros códigos, que el proceso es una lucha de partes y el juez es un ajeno que hace un poco como árbitro para finalmente dictar la sentencia. Esa es la escuela garantista. La escuela activista, en cambio, lo que dice es que el juez es un activo participante en el proceso. Sin perder la equidistancia, sin perder el equilibrio, el juez debe estar atento a lo que falta y a las debilidades de las partes en cuanto a acercarle a él el conocimiento de los hechos y el conocimiento de las circunstancias para tener que resolver. Entonces, desde ese punto de vista, no importa si estoy en una escuela u otra, yo no estoy hablando de eso. Lo que sí quiero plantear la importancia de la independencia y la imparcialidad del juez. Si estoy en una de las escuelas, que es más restrictiva a la participación del juez dentro del proceso, a la posibilidad de que pueda disponer medidas de mejor proveer, que se involucre, como digo, en las debilidades del proceso, si estoy en esa escuela, vuelvo a ratificar, juez independiente y juez imparcial, porque tiene que estar viendo realmente cuál es la verdad a la que se le está llevando. Si estoy en la escuela activista del derecho procesal, lo mismo, porque me voy a encontrar, y perdóneme, con los jueces antiestado. Entonces, amparo que le pido, amparo que me da, porque está en contra del Estado. Ese juez tampoco es independiente y ese juez tampoco es imparcial. Entonces, ni uno ni otro, y no interesa en qué escuela procesal nos ubiquemos. Lo que interesa es, ni el juez está para tirarle, cascotear, como dicen mis alumnos, al gobierno de turno, provincial, local, nacional o el que sea, ni tampoco está para defenderlo. Es independiente de lo que hacen los poderes y solamente tiene que estar pensando en el derecho. Es el verdadero juez que entiende que es un amparo. Lo digo porque a veces hay amparos totalmente inusitados, totalmente impensados, totalmente arbitrarios también, sencillamente tal vez para quedar bien con alguna situación que está fuera del proceso y fuera del ámbito del tribunal donde se está discutiendo. Dentro de la independencia, entonces, y de la imparcialidad del juez, algo quería decirles. Yo siempre he tenido la idea de que en realidad el amparo
no depende tanto de lo que hacemos los abogados, sino depende del juez al que le tocó. Yo tengo que decir que, por ejemplo, los defensores oficiales, a los que respeto muchísimo, muchísimo, a veces hacen unos amparos bastante deficientes desde el punto de vista técnico, pero prosperan, porque lo que están pidiendo entra en el esquema de esto que estamos hablando del amparo. Entonces, lo que más me interesa es el juez, y no cómo escribí el amparo. El juez es verdaderamente el que tiene que tener esa atención, esa sensibilidad para ver qué es lo que le está pidiendo con equilibrio, como digo, con independencia, sobre todo de las presiones terribles que sufren los jueces. Vamos llegando a nuestro cierre y entonces, como es un taller, yo diría, vamos a algunos, no diría consejos, sino compartir con ustedes algunas cuestiones que me da la experiencia en haber hecho muchísimos amparos, algunos habiendo sido abogado del Estado y algunos algunos en mi profesión liberal, lo cual quiere decir que de los dos lados las cosas sirven. Primero, hacer un amparo, el escrito del amparo, la factura de un escrito, es una demanda más. De manera que el manejo que cada uno de nosotros tenga, ¿no es cierto?, de la técnica de armar una demanda es lo que va a ir para adelante. A los abogados jóvenes, que ustedes saben que yo los destaco muchísimo, siempre digo que saben más que nosotros los viejos porque recién se han recibido y tienen todo bastante más fresco. Nosotros, los abogados más grandes, lo que no hacemos habitualmente, no estamos tan duchos en eso. Pero lo que les quiero decir es, no tengan miedo al escrito de amparo. El escrito es un escrito sencillo. Lo primero que voy a decir, no extenderse en declamaciones teóricas. El amparo es un proceso que entra al juzgado y mis amigos jueces, que algunos me están acompañando acá, me dirán, descalabró la mañana. Porque entra el amparo y hay que resolverlo ahí. Hay que ver si se da una medida cautelar allí. El abogado está en la puerta esperando que le dicten la medida cautelar, de manera que el amparo es una verdadera bomba que cae dentro del juzgado. Bueno, entonces no extendernos en declamaciones teóricas. 10 hojas hablando del derecho de propiedad, 20 hojas hablando del derecho a la salud. El juez ya sabe, el juez ya conoce. Realmente los amparos de 40 hojas para hablar del derecho que estoy planteando, el juez no lo va a leer porque eso no le interesa y porque le estoy hablando a un juez. Y el juez sabe qué dice la Constitución y sabe qué dicen las leyes y sabe cuáles son esos derechos. Entonces, no hay que extenderse en declamaciones teóricas. Esto es la regla para mí número 1. La regla número 2. Destacar el derecho violado. Destacar el derecho violado y encuadrarlo primero en la Constitución y en los tratados de derechos humanos y después en las leyes internas. Para los que hacen derecho civil, ¿no? Y ustedes saben que se habla de la constitucionalización del derecho civil. Es decir, el derecho civil no es nada si no está reflejado en la Constitución y en los tratados. Conclusión, regla 2 para ese escrito de amparo que van a hacer. Destacar el derecho violado es este. ¿Y dónde está? En la Constitución está aquí y aquí. Y en los tratados internacionales está aquí y aquí. Plantearlo desde el punto de vista de la cúspide de la jerarquía, que ya no es más una pirámide, no es más, porque no tengo nada en la punta, tengo muchas cosas en el vértice. Así que la pirámide, olvidarla. Hay varias cosas en el vértice. Entonces, no extenderse en declamaciones teóricas, no vale la pena. Destacar el derecho violado y encuadrarlo en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales y por supuesto después voy a impugnar una ley o voy a impugnar un acto, voy a impugnar una resolución, tendré que tratar de desmantelar la constitucionalidad o la convencionalidad de esa norma infraconstitucional que es la que me está molestando. Desde este punto de vista tengo que decir, no olviden que el juez argentino está obligado al control de constitucionalidad y al de convencionalidad en el mismo momento, simultáneamente. Es decir, un juez argentino
mientras está resolviendo una inconstitucionalidad que le he planteado, también está verificando la convencionalidad de ese acto o de esa norma que yo estoy pretendiendo derribar con mi proceso. No todos los países tienen esa suerte. Para nosotros un juez argentino es un juez comprometido con la constitucionalidad y la convencionalidad en el mismo momento, precisamente por esa equidistancia que tienen los tratados internacionales. En definitiva, fundamentalmente, no olvidarnos que el juez también está haciendo control de convencionalidad. Y eso creo que hay que ponerlo y hay que acostumbrarse y no hay que tener miedo a eso. También le digo a los jueces que no hay que tener miedo a manejarse con la convencionalidad. Tercer, consejito con respecto a la demanda de amparo. Justificar solamente en el artículo 43, si es un amparo federal, y en el artículo 25 del Pacto de Costa Rica. Esto es distinto que los derechos. Yo lo que les decía es destacar el derecho violado y encuadrarlo en la Constitución o en el tratado. Libertad de expresión, 14 de la Constitución Nacional, 13 del Pacto de Costa Rica y sus colaterales tratados. Pero ahí yo ya tengo el derecho violado ubicado en la norma que me interesa preservar. Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Segundo, ahora voy a justificar la figura del amparo. Basta de la ley. El artículo 43 en la Constitución, el artículo de cada constitución provincial que me hable del amparo, que son muy buenas. Las constituciones provinciales fueron pioneras en regular el amparo, las constituciones antes que la Constitución Federal. Entonces, justificar el amparo básicamente primero en el artículo 43 y en el artículo 25 del Pacto de Costa Rica, porque de ahí para abajo lo que diga la ley local se me va derrumbando. Y el último, atender en lo posible a las reglas de Brasilia. Las reglas de Brasilia no son un tratado, no tienen obligatoriedad como tal, obviamente. Son reglas indicativas, son pautas de interpretación, pero de una relevancia enorme a nivel supranacional, a nivel internacional. Y tienen que ver básicamente con el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Y no hay mucho que pensar. Cuando hay un amparo y hay un derecho violado y hay un mecanismo procesal que me actúa de impedimento, yo entro en una situación de vulnerabilidad, es decir, la persona se me ubica en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en lo posible, ¿no? Por supuesto, hay que ver muy bien cómo se utilizan las reglas de Brasilia, fundamentalmente porque, insisto, no son un tratado, pero son un indicativo que cada vez más abogados y jueces estamos tratando de utilizar y además no solo de utilizarlo, sino también de crear una conciencia jurídica en los operadores de la justicia de un lado y de otro del mostrador, como siempre decimos, de lo importante que es atender a la necesidad de que jamás falte esa tutela, el juez disponible, porque la situación de vulnerabilidad se crea en el momento en que hay una violación del derecho. No es solamente que hay personas vulnerables, sino que hay situaciones de vulnerabilidad que aparecen, se generan, se desarrollan y crecen efectivamente cuando hay una violación que aparece por un derecho o que aparece por una situación en particular. Conclusión, como para ir cerrando. No es tan difícil manejarnos con un amparo, es un escrito sencillo. Como les digo, los jueces quieren un escrito sencillo porque lo único que hay que entender es qué es lo que está pasando y dónde se necesita la urgencia para que intervenga el juez en ese momento. De manera que me parece que más allá de, porque si no, en un taller de cómo redactamos un amparo, es una demanda más. Pero es una demanda más que debe ir al hueso. ¿Y cuál es el hueso? El derecho violado, la norma constitucional o convencional violada, y por otro lado, las reglas procesales del proceso interno hay que ver si operan, básicamente porque
evidentemente se me han quedado muy abajo en la jerarquía de los tratados. Así que bueno, yo creo que más o menos estamos en tiempo, como ahora sí conecté para escucharlos un poquito. Si veo alguna pregunta y ustedes quieren hacérmela, vamos a ver qué es lo que veo. Básicamente algo más les quería decir con las medidas cautelares, que me quedó en el... acá me preguntan qué experiencias dejó el Corralito. Y el Corralito dejó la experiencia de jueces abiertos a lo que era. No se ataron a la ley 16.986, que era lo único que había. Fíjense ustedes que pasaron por encima del plazo, que es cortísimo, 15 días. Pasaron por encima de la legitimación. Pasaron por encima de la materia, declararon la inconstitucionalidad. Yo creo que fue increíble. El amparo fue la herramienta. Algo les quería decir con respecto a las herramientas. Fíjense que en la Argentina tenemos nosotros un amparo muy especial. En el resto de América, incluso los mexicanos que lo inventaron, es un proceso que necesita procesos previos, prácticamente como un recurso extraordinario. La Corte Mexicana recepta el amparo cuando hubo prejudicialidad. Para nosotros, y esto me gusta mucho decírselo a mis alumnos, el amparo yo lo hago con el juez que tengo enfrente, cruzo la calle y ahí tengo el juez y se lo puedo pedir. Así que la capacidad increíble. De manera que bueno, no sé si hay alguna pregunta, a ver, voy rápido, porque esto funciona. ¿Cómo se regulan los honorarios en el amparo? Dijimos que no tiene que haber una petición de índole económica. Los jueces federales, de hecho, tienen un tasado, y el amparo tiene un costo que no debiera tenerlo, de hecho, pero por supuesto tiene que haber un honorario, pero nunca, jamás el tema es en función de lo que estoy reclamando. Yo creo que realmente de alguna manera se lesiona el amparo cuando lo que se pide es un reclamo de tipo económico. Los jueces no debieran manejarse ampliando la petición. La petición económica tiene que ir por un proceso con conocimiento. Ojo, el amparo es de pleno conocimiento. Yo iba a ir a cometer un error, pero pleno conocimiento en cuanto a la necesidad de que se superara aquello. ¿Qué sucede luego? Va muy rápido esto. ¿Cómo encuadrar un amparo por falta de cobertura de medicamentos? Muy fácil. Los amparos de salud son los más sencillos. Plantear otra vez el derecho en el tratado, el derecho en la Constitución, plantear qué es lo que la persona tiene, el que está peticionando, la absoluta necesidad, y acreditar, ahí voy a los jueces que todo lo dan, que no es lo lógico tampoco. Los recursos son escasos y por lo tanto hay que ser racional en esa distribución de los recursos, y ahí plantear por qué la necesidad y por qué generalmente va a salir por una medida cautelar. Yo les confieso que en algún amparo que yo hice de salud, en una situación muy grave donde realmente los reclamos administrativos no funcionaban, yo puse en el amparo las fotos de la paciente. Algo lo cuento como una anécdota, nunca lo había hecho en mi vida y dije quiero que la vean, quiero que le dé carnadura, quiero que el juez no solo lea, sino que también la vea. Entonces yo digo la creatividad, ustedes no se olviden que el caso Siri es creación de los abogados, más allá de la corte se les ocurrió a los abogados. Entonces a mis colegas les digo creatividad sobre todo. Bueno, creo que podemos despedirnos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.